¿Ahí se ve, Javi? Sí. Bueno, enseguida ya te lo paso, así se lo subí a los chicos. Este apunte de consolidación Geotecnia 2021 está completo y es muy parecido al de Geotecnia 2020. Tiene algunas correcciones de ortografía y de redacción que el año pasado por los apuros lo tuvimos que editar de esa forma, pero básicamente va a ser exactamente el mismo, nada más con una pequeña suma o reestructuración. No vamos a ahondar en la parte de asentamiento, cálculo de asentamiento, el tiempo del asentamiento, porque lo tendrían y lo tienen que dar en teoría. Esta guía es simplemente para que ustedes se den cuenta de cómo unir lo que hablamos del laboratorio con la teoría y los ejercicios. Si me tocara definir en esta etapa, les diría que están entrando ahora a la geotecnia. O sea, empezamos a hablar de los problemas importantes de la geotecnia. O la geotecnia propiamente dicha, donde cada vez que avancemos vamos a ir requiriendo de los prácticos previos que hemos visto. Entonces, si ustedes no tienen bien afirmados los prácticos anteriores, les diría que cuando se pongan a estudiar consolidación, estén con los apuntes de los prácticos anteriores para poder entender las cosas. Por ejemplo, en este práctico se cita la relación de vacío, se cita el grado de saturación, se cita la permeabilidad. Entonces son cosas que están muy ligadas a consolidación. Cuando uno empieza a estudiar los suelos, a mí me gusta hacer una correlación con la estructura, que ustedes están más relacionados o más amigados, digamos, hasta el momento. Cuando uno dimensionaba una viga, por ejemplo, de madera, trabajaba con una metodología de calcular la dimensión de la viga de madera en función de la tensión admisible y en función del módulo de rigidez despejaban y sacaban la altura de la viga necesaria. Y una vez que calculaban la altura de la viga, le hacían una verificación de deformación o de la flecha de la viga. Entonces habían dos caminos importantes en el dimensionamiento de esa viga. Uno era por resistencia y otro era por deformación. Podía dar por resistencia, pero si se deformaba muchísimo, era la deformación la que empezaba a ustedes dictaminarle o delinearle cuál era la dimensión final de la viga, por más que hubiese aprobado la resistencia. Entonces, en los suelos es más o menos lo mismo. En este caso, vamos a hacer, este es un análisis o un ensayo de laboratorio típico, donde obtenemos parámetros de deformación. Ya vamos a ver en los otros prácticos que vienen, que son corte y triaxial, donde obtenemos otros parámetros que nos sirven para juzgar también la resistencia del suelo. Pero ese era un concepto que
con lo cual a mí me lo enseñaron con la geotecnia y, y lo fui aprendiendo con esa línea. Pero después aparecen otros conceptos que también son importantes evaluar. Evidentemente el suelo no es como la madera y en la medida que el suelo se va deformando, se va produciendo un desequilibrio o una modificación de la estructura del suelo y el suelo se va rigidizando en cierto modo. ¿Por qué? Porque se vuelve más resistente a la resistencia al corte, porque al tratar de juntarse los granos, hay una estructura un poquito más firme y entonces aumenta la resistencia al corte. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Hasta acá se entiende lo que estoy hablando? Sí, profe. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Eh, que nosotros no podemos hablar de deformación sin estar ligado a la resistencia, porque en la medida que se va deformando el suelo va variando su resistencia. Entonces, gracias a esos conceptos, uno aparecen los programas con elementos finitos, donde el programa, ¿qué es lo que intenta? Intenta interpretar ese razonamiento. Quizás uno hace un análisis de formación, pero también la fórmula que se ingresó al programa es para tener en cuenta esa rigidización o aumento de la resistencia al corte que va teniendo el suelo para llegar a un resultado final tenso deformacional acorde al problema de uno. Entonces, lo más importante en estos casos, cuando uno trabaja con programas de elementos finitos, es establecer los límites o los rangos de deformación. Ustedes, para que ustedes entiendan, en una estructura normal, rígida, como fuera una estructura de ladrillos con hormigón, deformaciones mayores de 2 o 3 centímetros nos producen agrietamientos importantes. Entonces, las limitaciones para esa estructura debemos hacerla con valores de ese rango entre 2 y 3 centímetros. ¿Qué es lo que ocurre? Si la estructura fuera metálica, el rango de deformación evidentemente puede ser mayor porque las estructuras son más nobles y admiten mayores deformaciones. Y nos vamos en contraposición. ¿Qué es lo que ocurre si la estructura fuera completamente de vidrio? Tendría que ser deformación nula, porque al mínimo asentamiento estallan los vidrios. A mí me tocó actuar, que le comentaba, y siempre lo comento a los chicos anteriores y a mi... a los chicos anteriores, me tocó actuar en un curso que hicimos en Tokio con un problema de consolidación o de deformación del suelo por consolidación en el aeropuerto de Narita. El aeropuerto de Narita se hace por terrenos que se van ganando al mar y se le va haciendo un aporte y ese aporte de material se hace con determinada tecnología, con dragado y se va ganando al mar. Y la base de ese apoyo eran suelos arcillosos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Las teorías de consolidación que habían hasta el momento, y son las que les voy a dar yo ahora, hablaban de deformaciones 2 o 3 centímetros cada 10 años. ¿Mm? Y resulta que con toda esa teoría, y el edificio Narita era un edificio bastante, con mucha cantidad de vidrios, o sea que era bastante rígido y no podía tener muchas deformaciones.
pero habían llegado no al final de la construcción y ya tenían deformaciones en algunos sectores de 20 o 30 centímetros. Entonces, realmente para la prensa fue un fracaso el sistema constructivo, etcétera, etcétera, y le dieron duro a la parte ingenieril en ese sentido. Pero para la ciencia o la geotecnia fue un gran avance desde ese punto de vista, porque los japoneses se dieron cuenta que algo no andaba bien y entonces, como buen japonés, empezaron a colocar sensores de deformación, strain gauge, en el cuerpo, en el macizo de la arcilla, y pudieron entender bien el fenómeno tenso deformacional. Y gracias a eso fue el gran avance de los métodos de elementos finitos. Entonces, como conclusión, ustedes ahora van a aprender este ensayo de consolidación y vamos a ver que nos vamos a concentrar en la deformación y no en el concepto tenso deformacional. Entonces, cuando nosotros tenemos una superficie ávida o con posibilidad de formarse, al colocarse una estructura o una sobrecarga, evidentemente le metemos tensiones, se produce una modificación de las tres fases que nosotros originariamente habíamos entendido, que era la sólida, el aire y el agua, y se produce una variación de relación de vacío. Entonces, nosotros tenemos que aclarar que inmediatamente al colocar una presión se aparecen dos tipos de asentamiento. El asentamiento elástico, que es propio de la deformación elástica del suelo, y un asentamiento por consolidación, que es el que a nosotros nos interesa y es el que vamos a analizar en este ensayo. El asentamiento por consolidación es un asentamiento que se entiende de esta forma. Cuando nosotros tenemos un suelo saturado, ¿saturado qué significa? Que la relación de saturación está al 100%, y entonces todos los vacíos están llenos de agua. Si nosotros tuviésemos la posibilidad de tener al suelo saturado en un recipiente, que lo podamos tomar con la mano, al colocarle una sobrecarga arriba, ¿qué es lo que ocurre? Si no tiene un dren o una posibilidad de expulsión de agua, al estar saturado, se asume que es prácticamente incompresible, porque el agua es incompresible. Inmediatamente, ¿qué quiere decir? Que con un aumento de la presión encima de ese molde o muestra que tenemos de suelo saturado, al colocarle una sobrecarga, la sobrecarga esa inmediatamente la toma el agua, porque la estructura pero está saturada. ¿Cuándo es que en un tiempo cero toda la sobrecarga o incremento de presión lo toma el agua? En la medida que uno abre un dren, ¿qué es lo que ocurre? El agua se empieza a ir por la misma sobrecarga. Y al empezar a irse el agua, es como que le dice el agua a la estructura del suelo: chao, yo me empiezo a ir, me voy. Empezá a soportar vos la sobrecarga que estamos recibiendo. Entonces, es como que el agua, por esa
incremento de presión, cuando uno abre un grifo o tiene una posibilidad de tener dos estratos o un estrato drenante, se empieza a ir por ahí el agua y la estructura del suelo empieza a asentarse, a consolidarse. Esa es la consolidación propiamente dicha del suelo. Quiere decir que la consolidación para nosotros, a partir de acá en adelante, es la posibilidad de asentarse debido a el escape del agua, y entonces ahí se produce una variación de relación de vacío, disminuye la relación de vacío, se producen deformaciones verticales, y ¿hasta cuándo? Y hasta que la presión intersticial inicial, que en un principio era máxima e igual a la sobrecarga que le colocaba, se fue atenuando esa presión intersticial hasta que se hizo cero. Cero para esa sobrecarga. Si yo a esa misma sobrecarga le coloco arriba otro piso de edificio u otro incremento de carga, vuelta a drenar agua y se va a consolidar para otra sobrecarga. Entonces ese es el análisis que nosotros hacemos desde el punto de vista de la consolidación. Entonces, esa es la consolidación propiamente dicha. Fue Terzaghi el que trató de explicar los procesos de consolidación a través de este modelito donde el resorte hacía las veces del suelo y el agua estaba rodeando el resorte. Mientras el dren estaba cerrado, el incremento de carga lo tomaba totalmente el agua. Una vez que nosotros abrimos y le damos la posibilidad que el agua escape, se produce el asentamiento, que acá era cero, y entonces se produce el proceso de consolidación. La válvula sigue abierta, la sobrecarga sigue existiendo y se produjo este asentamiento. Eso es lo que yo les nombré en pocas palabras. Terzaghi trató de explicarlo a través de este ensayo. Acá está el juego de el incremento de presión, el incremento de presión del suelo y el incremento de presión del agua, y cómo van variando. Al principio es cero el incremento de presión que recibe el suelo y es máxima el incremento de presión que recibe el agua. ¿Qué es lo que ocurre en la naturaleza, en la vida real? Nosotros no tenemos la válvula. ¿Qué es lo que tenemos? Un sistema drenante. Podemos tener una capa de arcilla ocluida o metida entre una o dos capas de suelo granular. Entonces ahí, si se somete a una presión, nosotros decimos que el agua va a drenar hacia arriba y hacia abajo. Entonces, nos queda claro que el proceso de consolidación va a estar muy relacionado con dos parámetros que nosotros hemos visto. La posibilidad o en función de la permeabilidad del manto de arcilla y en función también de la permeabilidad de los mantos drenantes que están por arriba o por abajo, o simplemente por abajo o simplemente por arriba. En pocas palabras, respecto a este gráfico, se puede ver que cómo varía
el aumento de presión intersticial en un tiempo cero y en un tiempo final. Esta es una etapa intermedia donde el, el decrecimiento de la presión intersticial en los umbrales va decreciendo mucho más rápido y en la parte central decrece mucho más lento. ¿Por qué? Porque el agua tiene que tratar de drenar hacia arriba y tratar de drenar hacia abajo. Y en relación de cómo varía la presión intersticial, es cómo aumenta la presión en el suelo. Entonces, acá aparece una fórmula muy importante que ustedes la van a saber y se van a tener que amigar de esa fórmula, que es que la tensión total de un suelo va a ser la presión o tensión efectiva más la presión del agua. Entonces, eso lo van a tener que grabar con fuego a ustedes, porque después van a empezar a hablar de la presión efectiva del suelo y es la que nosotros utilizamos para, por ejemplo, definir una presión de diseño que le tenemos que dar al calculista para que él dimensione realmente sus bases. ¿Y cómo hacemos? Y despejamos. La presión efectiva va a ser igual a la presión total menos la presión intersticial. Yo creo que acá había una formulita por acá. Acá está. Cumpliéndose esto, que la presión total es la presión efectiva más la tensión o presión intersticial. Entonces, cuando nosotros le definamos, o al final del curso, le definamos una presión de diseño, vamos a ver que la presión de diseño que le vamos a dar al calculista va a ser igual a la presión total menos la presión intersticial. En la medida que la presión intersticial se haga nula, porque se consolidó, decimos que se van a igualar la presión intersticial con la presión total. Todo ese concepto del juego de presiones intersticiales y efectivas, que es lo que hizo Terzaghi. Él se daba cuenta de que había asentamientos producidos por el escape del agua y lo trató de plasmar en un ensayo, como siempre, porque es un tipo muy capaz. Él nos hizo, después van a ver el video que tiene Javier, que es el que nos hizo Adrián, él ideó un equipo para tratar de analizar cómo era el proceso de consolidación en una muestra de suelo. Colocó la muestra de suelo entre un anillo metálico y con las piedras porosas en la parte superior y en la parte inferior y en la parte superior. Entonces le podía colocar una sobrecarga al conjunto, a la muestra, y con esa sobrecarga simulaba la presión que tenía que ejecutar o que tenía de una estructura. Y obvio, para conocer la deformación, le colocó un micrómetro de deformación. Entonces, en la medida que esto se asentaba, el micrómetro marcaba. ¿Y qué pasó? Lo metió dentro de otra gran cápsula que me garantizaba la saturación de la muestra, porque recuerden que no había consolidación si no estaba el suelo saturado. Si no, no es consolidación, es asentamiento propiamente dicho. Entonces, a ese aparatito lo llamó consolidómetro. Nosotros en el laboratorio tenemos un equipo, un consolidómetro de carga fija, pero para saturarlo no usamos esta cámara de saturación, sino que simplemente
le colocamos un dren por la parte inferior y al igual que en los permeómetros de carga variable y constante, saturamos la muestra de abajo hacia arriba. ¿Qué pasaba? Cuando se saturaba la muestra, rebalsaba agua por la parte superior y nos dábamos cuenta que la muestra estaba saturada. ¿Qué es lo que ocurría? Una vez que se saturaba la muestra, teníamos que abrir el grifo para permitir que por una sobrecarga se produjeran los asentamientos. Pero ¿qué ocurría? Para simular este baño de agua, nosotros le colocamos en la parte superior un algodón o un sello. ¿Para qué? Para que la aireación no me produjera el desecamiento de la piedra porosa superior y su posterior absorción y desecamiento de la parte superior de la muestra de suelo. Entonces, la saturación la conservamos colocando un manto húmedo en la parte superior. Entonces, el sistema arcilla-agua es homogéneo, la saturación es completa, la compresión del agua es significante, o sea, se considera el agua incompresible. La compresibilidad de los granos de suelo también es insignificante, y no hablamos de compresión del grano de suelo, sino de una reorganización de los granos del suelo, y el flujo de agua es en una sola dirección, porque recordemos que en la realidad, si nosotros tenemos un suelo arcilloso, tenemos con la posibilidad de que la arcilla trate de ser, los granos son más bien chatos y no son redondeados, entonces la permeabilidad horizontal es totalmente distinto a la permeabilidad vertical. Entonces, ahí estaría uno de los errores o justificación más importante del error que tuvieron los japoneses. Y la ley de Darcy también es válida porque hablamos de flujos estacionarios y no turbulentos. Acá hablamos de cómo se coloca la muestra en el consolidómetro del laboratorio entre dos piedras porosas. Habla de la dimensión aproximadamente que tiene la muestra, que son 63, 6 centímetros y medio y una pulgada de espesor. Y la carga sobre la probeta se aplica a través de un sistema de palancas. Los procesos de carga normalmente se mantienen durante 24 horas y decimos que el suelo ha consolidado. ¿Qué es lo que ocurre? Esto es un tiempo estimativo y más o menos que consolidan los suelos para una determinada carga, pero si el suelo es muy arcilloso, nosotros este mantenimiento de sobrecarga hasta hemos llegado a tener una semana de deformación de un suelo cargado. Entonces, depende muchísimo de la geología del suelo. Como les dije, nosotros tenemos en el laboratorio un equipo de anillo fijo, donde la sobrecarga la colocamos en la parte superior, pero también podemos tener un anillo flotante, donde los incrementos de presión se puede hacer desde abajo y desde arriba. Y lo importante acá es también, aparte de medir la altura inicial de la muestra, poder medir los asentamientos a través del flexímetro vertical. También es importante definir en nuestro ensayo si va a drenar hacia arriba y hacia abajo, porque si drena hacia abajo y hacia arriba, el camino del drenaje también es importante en el proceso de consolidación. ¿Cómo se realiza el ensayo? El ensayo de consolidación es colocar la muestra en el consolidómetro
saturarla. Una vez que se satura, se coloca la sobrecarga, que se puede iniciar con una carga de 0 a 125 kilos por centímetro cuadrado, y se empieza a tomar estos tiempos de lectura de la deformación vertical. 5 segundos, 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, hasta 64 minutos y las 24 horas. ¿Y qué es lo que hacemos? Tenemos tensión y podemos medir la deformación vertical. ¿Qué es lo que nosotros medimos en nuestro ensayo? Apuntamos a determinar desde el laboratorio el coeficiente de consolidación para cada rango de carga. Entonces, aparecen dos métodos para hacer el análisis de la deformación en función del tiempo. Cada uno de los análisis, hay uno que se llamó de Casagrande, que es representar la deformación en vertical y el logaritmo de tiempo en horizontal, y el otro es el de Taylor, que representa la deformación vertical y la raíz del tiempo en horizontal. ¿Cómo se usa uno u otro método? Depende del tipo de suelo. Entonces acá tenemos una línea divisoria entre el ensayo de consolidación. O analizamos la muestra por la metodología de la escala logarítmica del tiempo versus la deformación, que es la metodología de Casagrande, o analizamos a través de Taylor, que en vertical se pone las deformaciones y en horizontal la raíz del tiempo, en vez del logaritmo del tiempo. Si analizamos el de Casagrande, que es el logaritmo del tiempo, podemos identificar 3 etapas en el ensayo de consolidación. La etapa 1, que es una compresión inicial, que es un reacomodamiento de la muestra, reacomodamiento del equipo. Después está la consolidación primaria, que es la consolidación primaria o consolidación propiamente dicho, que es la que a nosotros nos interesa hasta que la muestra se consolida para esa sobrecarga que nosotros hemos utilizado. Y después de esa consolidación primaria, sigue una pequeña consolidación secundaria, que es un reacomodamiento, pero ya estructural del suelo. Quiere decir que acá la presión, el incremento de presión intersticial es nulo y la presión total y efectiva son iguales. ¿Cómo se trabaja con esa gráfica? Se trabaja de la siguiente forma, porque nosotros lo que andamos buscando para determinar el coeficiente de consolidación que le damos al cálculo, necesitamos el T50. Entonces, para determinar el T50, que es donde se hizo el 50% de la consolidación, se utiliza la gráfica de deformación logaritmo de tiempo para cada rango de carga que nosotros trabajemos. Entonces, supongamos que nosotros colocamos, como dijimos, una primer carga de 0,125 kilos por segundo por centímetro cuadrado, y nos arrojó una curva de ese tipo, como de este tipo, en el ensayo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esta parte, que es la que dijimos que era la consolidación primaria,
tiene una corrección de cero o inicio de consolidación propiamente dicho, porque recuerden que ustedes traen una muestra de suelo que ya el suelo está amasado o no es completamente, por más cuidado que tengan de traer la muestra al laboratorio, siempre ha sufrido una variación de, de su conformación geológica. ¿Por qué? Porque le hemos sacado de un lugar y se ha relajado el suelo. Entonces, eso sumado a el reacomodamiento propio del ensayo, nos da este error que si nosotros continuamos la curva del ensayo, estaríamos acá, el inicio, y en realidad está donde dice D0. ¿Cómo se calcula el D0? Bueno, como esta es una parte curva, tipo hiperbólica, tomamos un T1 en forma arbitraria y un T2 que tiene que ser 4 veces T1. Tomamos T2, que es 4 veces T1, obtenemos esta ordenada, y entre la ordenada de T1 y T2 tenemos la ordenada o altura X. La metodología es que repetimos esa altura X en la parte superior y donde incremente la ordenada de deformación tenemos el D0 o el punto cero de consolidación. Hacemos la consolidación primaria y la consolidación secundaria. Para determinar el D100, trazamos una tangente en la parte de la consolidación primaria y una tangente en la parte de la consolidación secundaria hasta que se interceptan. Cuando se intercepta, se obtienen el D100. Entre el D0 y el D100 tenemos el D50, interceptamos la curva y sacamos el T50, que es el que utilizamos para calcular el coeficiente de consolidación para ese rango de carga. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, si hago el ensayo, voy a obtener una curva de esta para los 0,125, otra curva para el 0,250, otra curva para el 0,5, otra curva para 1, para 2, para 4 y para 8. Fíjense que va incrementándose la carga de a 2 y las lecturas de tiempo también se van incrementando al doble por una cuestión de graficación. Ustedes tengan en cuenta por qué se hace todo este rango de carga, porque normalmente una estructura de 1, 2 niveles nos está entregando al suelo una presión entre 1 kilo y medio, 1 kilo por centímetro cuadrado. Entonces, siempre uno se hace el análisis desde un valor pequeño hasta un valor máximo. Pueden haber valores mayores que entreguen la estructura, pero debemos hacer ensayos con mayores rangos de carga. Entonces, el calculista es el que nos va a alertar si el rango de carga es correcto. Normalmente, entre este rango y este rango, cubrimos casi todo el tipo de estructura. Entonces, quiere decir que si por la metodología, si trabajamos con la metodología Casagrande, vamos a obtener un gráfico para este, otro gráfico para este rango de carga, otro gráfico para este, otro gráfico para este, y así sucesivamente. Pero acá aparece una pequeñísima complicación para ustedes. Yo puedo graficar deformación vertical versus logaritmo de tiempo. Deformación vertical versus logaritmo de tiempo. Pero tengan en cuenta que la deformación vertical está de la mano a una relación de vacío inicial. La relación de vacío inicial estaba determinado a través del volumen de vacío sobre el volumen total. Entonces, debemos saber cómo determinar la relación de vacío inicial. ¿Por qué?
porque nosotros vamos a tener para este rango de carga un volumen, una relación de vacío inicial y una relación de vacío final para este rango de carga. La relación de vacío final pasa a ser la relación de vacío inicial para este rango de carga, que a su vez cuando coloque esta carga va a seguir disminuyendo la relación de vacío hasta llegar a otra relación de vacío final. Y así sucesivamente vamos a ir disminuyendo la relación de vacío y caminando por todo el proceso de consolidación hasta partir de una relación de vacío inicial a una relación de vacío final propiamente dicha correspondiente a los 8 kilos por centímetro cuadrado. ¿Por qué les hago tanto hincapié que vamos a obtener una gráfica para esta carga, otra para esta y otra para esta y así sucesivamente? Porque después vamos a aprender a graficar los valores de relación de vacío final de cada uno de estos rangos de carga con su respectiva rango de carga que nos van a permitir calcular la carga de preconsolidación o carga máxima que ha recibido el suelo en su vida útil. Pero no nos vayamos todavía a ese concepto, sigamos pensando en que nosotros definimos la línea de nuestra graficación a través de el sistema de Casagrande de representar deformación logaritmo de tiempo. El otro sistema que nosotros podíamos utilizar era el de Taylor, que graficaba también para cada uno de los rangos de carga deformación por raíz de tiempo. ¿Qué se obtiene este tipo de gráfica? Fíjense que nada que ver este tipo de gráfica con este tipo de gráfica. En este caso, para determinar el coeficiente de consolidación, nosotros utilizamos el T90. ¿Cómo lo calculamos? Si nosotros tenemos esta curva de laboratorio, ¿qué es lo que hacemos? Trazamos la proyección de la parte más recta que tengamos de la curva hasta que intercepte a la abscisa de raíz de tiempo en OB. Lo incrementamos un 15% y obtenemos el C. Uniendo el punto C con el punto A, en la intercepción obtenemos el T90, que es el que se utiliza para el cálculo de coeficiente de consolidación. Esta metodología, como esta metodología, son exactamente empíricas y respaldadas con los ensayos. Ahora, ustedes me preguntan, bueno, pero ¿cuál usamos, ingenieros, si usamos Casagrande o Taylor? Las características del suelo propia. Si ustedes, por ejemplo, tienen un suelo y quieren usar Casagrande y no empiezan a encontrar cómo conformar y obtener el D0, el D100 y el D50 porque la curva no es como ustedes querían representarla, quiere decir que ese suelo no está admitiendo esta metodología y entonces tienen que trabajar con esta metodología. Quiere Ignacio, ¿estás? Chicos, aguarden un momento, seguro que es un cuelgue de la red. Pausé el video para que no se grabe.
chicos, aprovechen ir al baño y tomarse unos 2 minutitos porque este es un tema largo y bastante heavy. Así que ya retomamos. En todo caso, mando en el grupo que está en WhatsApp que, que retomamos. No, no, se colgó la PC de Ignacio. Ahí le está diciendo. Pero aprovechemos esto porque, como les digo, es un tema que cuando entremos en la parte de consolidación y sobre consolidación, se empieza a complicar. Igual yo me quedo acá si alguien quiere consultar algo, otras cosas. eh, Hola Ignacio, ¿volviste? Sí, está bien, volví. Bueno, bueno, ahí anda prendiendo la pantalla y retomamos la grabación y todo, yo le aviso. Este, cuando estemos todos listos. Bueno, parece que que el equipo se cansa también, se aburre. Está perfecto lo del mate. Estaba pasando las calificaciones, chicos, y estaba viendo que varios, bueno, cada uno lo sabrá, ¿no? Pero hay varios que están peligrando en el tema de la promoción. Este, voy a preguntarle a Diana si está, Diana Kleinberg. ¿Estás, Diana? O sea que tendríamos que tomar lista al final de la clase. Mira, tenemos 67 alumnos y quedan 30. Quedan 30 nada más. Sí, lo que Profe, pasa, sí, Sí, algún, no sé si este mes o el mes que viene, eh,
¿Vamos a poder hacer algún laboratorio ahí en la Facu? ¿O es medio imposible? Está difícil, me parece que va a ser muy difícil por una cuestión de espacio. Che. La verdad que, que me parece que va a ser muy difícil. Yo creo que lo mejor sería, vamos a ver, porque nos han cambiado las reglas de juego en la mitad del camino. Posiblemente, esto lo estoy pensando ahora online, ¿no? Que tendríamos que ver con Javier cómo, si de acuerdo a cómo vayamos avanzando, en una de esas podemos, como son 50, podemos hacer un grupo, la mitad de un grupo, y lo paseamos por todo el laboratorio. Si bien no van a poder accionar o hacer las cosas, pero por lo menos le mostramos las cosas más importantes a un grupo y después al otro grupo. De todos modos, estamos trabajando bastante en el laboratorio, donde se están haciendo granulometría, Proctor, ensayo triaxial. Ahora actualmente vamos a hacer un ensayo que no es de consolidación propiamente dicho, sino se llama de colapsabilidad. Es un ensayo donde, viste que nosotros recién estamos hablando de una sobrecarga de 0,125, 0,250, etcétera, etcétera, hasta 8 kilos por centímetro cuadrado. Ese es un ensayo de consolidación que se llama colapsabilidad, y es donde el suelo, vos sabés que el suelo, por suelo en sí, tiene su peso propio. Y al empezar el proceso de saturación, puede ser que por su peso propio el suelo colapse. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? En el ensayo o en el edómetro o en el consolidómetro, le colocamos una presión de diseño, en una presión, suponele que decís, bueno, la estructura que yo voy a colocar me transmite 2 kilos por centímetro cuadrado, y caminas por todo un rango alrededor de 2 a ver si estás en un rango de colapsabilidad del suelo. Porque si te colapsa el suelo, los asentamientos son muy graves. Entonces, se hace una acomodación en este caso que no es suelo, sino que son sales. Estamos trabajando con sales. Que la sal, propiamente dicho, tiene un comportamiento muy parecido al suelo, porque cuando se seca es un conjuntito de granos, y cuando se humecta, ese conjuntito de gramos, por la acción de la humedad, se disminuyen en un conjuntito más chiquito de granos, y cambia totalmente la mecánica de ese suelo, entre comillas. Entonces, lo que vamos a hacer en la semana que viene es determinar la carga de colapsabilidad de ese suelo sal, digamos. Esas cosas se aprenden ahí en el laboratorio. O sea, si alguno tiene más inquietud o quiere aprender más acerca de, yo les diría que nos contacten a través del foro, y nos dejan los teléfonos, y ya Adrián, que es el encargado del laboratorio, los va a empezar a llamar para que nos ayuden, y a su vez practiquen y entiendan más de cerca lo que es laboratorio. Se me ocurre a esta altura del partido, ¿no? Bárbaro, profe. Javi, ¿tenés alguna otra cosa para decirle a los chicos? No, no, no. Yo iniciaría porque si no vamos a terminar con, como decimos, es muy largo, son 54 filminas, todavía no llegamos ni la mitad todavía. No, no, pero es que eso es lo que pasó, que yo voy a quedar enseguida, lo termino. ¿Por qué? Porque todo el completo, el análisis Ujú. completo de la filmina, es el que yo hice el año pasado, pero ¿qué es qué es lo que nos pasaba? Eh, Había partes que desde el laboratorio nosotros le dábamos lo que hacemos en el laboratorio, que es la determinación
el T50, el T90 en las curvas de consolidación, ya sea por Casagrande o por Taylor, y le mostramos la metodología para determinar la carga de preconsolidación, que ahora es lo que nos queda ahora. Y después seguía avanzando, porque antes decíamos, bueno, esto lo van a ver en teoría, y al fin y al cabo no lo veían ni en teoría ni en práctica, y quedaban acéfalos en la interrelación entre para qué nos servían los parámetros que determinamos en el laboratorio con la teoría. Entonces, todo el resto del apunte les va a servir para ir entendiendo un poquito más de cómo calculan los asentamientos, en cuánto tiempo se producen los asentamientos por consolidación, siempre estamos hablando, y entonces es como que lo van a ver en teoría, pero va a servir para darse una idea dónde usamos los parámetros. No sé si me entendés. Sí, sí. Ahí ya, Bueno, ya reanudé la grabación. ya está. Sí, Bueno, entonces habíamos hablado del T90, que era con la curva de Taylor, y podíamos determinar el coeficiente de consolidación utilizando el T90. Nosotros nos tenemos que relacionar a determinar la relación de vacío inicial, como es que yo les dije, que era volumen de vacío sobre volumen de sólido, y nos independizamos de la superficie, porque era la altura de vacío por el área y la altura de sólido por el área. Simplificamos y nos queda la altura de vacío referida a la altura de sólido. La altura de sólido la sacamos teniendo en cuenta el peso específico del suelo. Y de esta forma podemos ir determinando, trabajamos directamente con la altura de sólido y el H1 y el H2, el H1 y el H2, el H3 hasta el H sub 8, que era 8 kilos por centímetro cuadrado, lo determinamos la variación de vacío final. Entonces, relación de vacío de ese sistema de carga. Entonces, definíamos para el primer tren de carga, la relación de vacío final era la relación de vacío inicial menos la variación de relación de vacío. Esta variación de relación de vacío la determinamos directamente leyendo en el flexímetro y referenciándola a la altura de sólido. Así sucesivamente vamos a poder determinar para el segundo tren de carga, para el tercero, etcétera, etcétera, hasta el octavo tren de carga. De esta forma, nosotros podemos representar las relaciones de vacío en función del logaritmo de la presión. Y obtenemos una gráfica como este tipo. ¿Por qué a nosotros nos interesa llegar a esta gráfica que es tan importante? Porque nos permite determinar la carga de preconsolidación, que fue Casagrande, que definió esta metodología para determinar cómo hacer la carga de preconsolidación. Pero ¿por qué es tan importante determinar en el laboratorio la carga de preconsolidación de un suelo que nos traen para analizar? Porque el nombre mismo lo dice, esta carga de preconsolidación o la carga de consolidación propiamente dicha, es la carga que el suelo, la máxima carga geológica que el suelo ha tenido hasta el momento que nosotros lo analizamos. Quiere decir que nosotros determinando esta carga de preconsolidación, si nuestra carga estructural o la carga o la sobrecarga que nosotros le vamos a colocar al suelo está por debajo de la carga de preconsolidación, posiblemente no tengamos grandes problemas de asentamiento por consolidación. ¿Por qué? Porque el suelo geológicamente ya ha tenido cargas superiores. Pero si la sobrecarga que le vamos a someter a la estructura es mayor a la carga de preconsolidación, ahí sí yo me preocuparía. ¿Por qué? Porque vamos a someter al suelo a cargas muchísimo mayores
de las que el suelo estaba acostumbrado a recibir. ¿Y cómo determinamos la carga de preconsolidación? Hay tres metodologías, que es la de Casagrande, ¿sí? La de Warminster, que es este, que normalmente se utiliza por suelo sobreconsolidado, y la de Warminster. Esta era la de, ¿cómo se llama este tipo? Se me dio el nombre de Sherman. Esta es la curva de Sherman. Entonces son tres metodologías para determinar la carga de preconsolidación, y nosotros la que vamos a determinar o vamos a definir es la metodología de Casagrande. ¿Cómo se hace? Una vez que nosotros podemos graficar toda la relación de vacíos finales de cada tren de carga con su respectiva presión en escala logarítmica, obtenemos una curva como de este tipo. Entonces, la metodología que ideó Casagrande fue buscar el punto de máxima curvatura, y por ese punto trazamos una tangente y una horizontal. Después, ¿qué es lo que hace? Entre la horizontal y la tangente traza la bisectriz de ese ángulo. Y prolongando la parte recta de la curva hasta que se intercepta con la bisectriz del ángulo que nosotros habíamos definido, ahí dice el tipo, está la carga de preconsolidación. Esta metodología le ha permitido a nosotros determinar y analizar si estamos en riesgo de asentamiento o no estamos en riesgo de asentamiento. Normalmente estos suelos, esta metodología se utiliza para suelos normalmente consolidados. Y ahora entramos en una etapa donde decimos cuándo es un suelo normalmente consolidado y un suelo preconsolidado. Si nosotros esta curva la graficamos más extensa y en algún punto del sistema de carga y descarga descargamos el equipo consolidómetro, evidentemente la descarga no se va a producir por el camino de las cargas, sino por este camino. ¿Por qué? Porque el suelo no es elástico y ya las deformaciones son deformaciones, si bien hay un proceso de relajación, pero si producimos una descarga del equipo, se va a producir una descarga en esta línea. Si al llegar al punto D volvemos a cargar el equipo, entonces el equipo va a cargar y va posiblemente a tomar esta línea, y fíjense que es la continuidad del punto C, como si continuara hacia abajo sin haber hecho el rulo de carga y descarga. Entonces, por ejemplo, para el punto D, donde tiene una presión o carga, una tensión sigma sub D, decimos que el punto C es la carga de preconsolidación del punto D. Quiere decir que todo este campo es un suelo preconsolidado. ¿Por qué preconsolidado? Porque este comportamiento de este rango de suelo es un comportamiento de preconsolidación porque en su vida geológica hubo una tensión o ya estuvo sometida a una tensión sigma C. Entonces decimos que este suelo es preconsolidado, y en la medida que nosotros avanzamos por una carga mayor a sigma C, decimos que todo este comportamiento de suelo es para un suelo normalmente consolidado. ¿Por qué? Porque está caminando por presiones que jamás ha tenido el suelo.
Entonces, ahí aparece el concepto de suelos normalmente consolidados y suelos preconsolidados. Suelos normalmente consolidados, la presión de sobrecarga efectiva actual es la presión máxima a que el suelo ha sido sometido hasta el momento, y suelos sobreconsolidados, la presente presión de sobrecarga efectiva es menor a la que el suelo ha experimentado en un pasado. Entonces, es importante nosotros saber identificar los suelos normalmente consolidados y los suelos sobreconsolidados. Y para cuantificar cuán sobreconsolidado está, se trabaja con el índice de sobreconsolidación, que es la presión de consolidación. Para eso utilizamos la metodología esta, referida a la presión actual que tiene la muestra. Entonces, de esa forma, sabemos cuán lejos o cuán cerca estamos de la carga de preconsolidación. Entonces, para terminar, porque estamos con la metodología de Sherman, que normalmente se utiliza en suelos sobreconsolidados, por eso tiene la curva de laboratorio que produjo una descarga y una carga, y esta metodología es la siguiente. Se traza, como tenemos la línea DR, hemos determinado el punto de relación de vacío inicial y la tensión inicial, que es el punto A. Por el punto A trazamos una paralela a la descarga, que es paralela a DR. Y desde el punto C, en forma tangente, trazamos una línea hasta que encuentre DR. ¿Qué es lo que hacemos? Donde se intercepta, tenemos la carga de preconsolidación en suelos normalmente consolidados. Esta es otra metodología para determinar la carga de preconsolidación en suelo sobreconsolidado o preconsolidado. Otra metodología que hay es la de Barmeister, que lo que hace es trabajar con estos triángulos. Entonces, el que lo que hace, sabe en su proceso de carga y descarga, define este triángulo y después hace la conformación geométrica. ¿Por qué? Porque relaciona este triángulo con este triángulo y dice que A'B', que es este, es paralelo a AB, que es esta, y B'Bc, que sería esta, tiene que ser exactamente igual a esta. Y la otra, que es AC', tiene que ser paralelo a AC. Entonces, el gran secreto es que esta y esta deben de ser exactamente iguales para poder determinar la carga de preconsolidación según Barmeister. Entonces, claro, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos analizado desde el laboratorio, cargando y descargando el equipo y volviendo a cargar. Geológicamente, ¿cómo lo expresamos esto? Y geológicamente es como si nosotros en una etapa glacial o geológica tenemos una capa de suelo que está cubriendo otra capa de suelo, y por un aluvión puede estar que se coloque otra capa de suelo muy importante arriba, o directamente el aluvión nos saque una capa de suelo. Entonces, esa colocación de capa o sacado de capa son los que nos van haciendo la compresión o descompresión de un punto que se analiza. Entonces, eso es lo que directamente desde el laboratorio tratamos de expresar.
La práctica de laboratorio llegaría hasta acá, hasta la determinación de la carga de preconsolidación, y Chicos, mil perdones, parece que otro cuelgue. Ahí pausé la grabación. Les voy a subir igualmente por todas las cosas estas que han pasado en dos versiones, la de ahora, la que han cursado ustedes, y la del 2020, que yo también la tengo, así que bueno, les voy a dejar las dos versiones para que las vean y puedan estudiar de eso. En la clase de Zoom me refiero. Sí, ¿qué tal? No, no, no tengo idea por qué lo dijo. De eso no. Tendría que preguntarle ahora, le preguntamos, pero no, no sé a qué se refería. Yo creo que se refería que es la parte del estudio de laboratorio. Pero no sé si se refería que ahí cortaba también el examen. Ya cuando se conecte le preguntamos. Ahí se acaba de conectar. sí, estoy de nuevo por acá. Ahí abro. Pero de todos modos, ya, o sea, ahí terminábamos. Sí, es lo que Eh, estamos hablando. Si te referías a que ahí se acababa el estudio de laboratorio o hasta ahí iban a hacer los parciales. Yo le decía que se refería que para mí, habías dicho que ahí se refería que terminaba el ensayo de laboratorio. claro, hasta ahí termina el ensayo de laboratorio. ¿Por qué? Porque más adelante lo que he tratado de a ustedes, eh, que ustedes entiendan cómo se correlaciona el parámetro de consolidación, los parámetros que determinamos en el laboratorio, porque en realidad a nosotros, desde las cosas que nosotros le damos desde el laboratorio, coeficiente de compresibilidad, coeficiente de entumecimiento, etcétera, etcétera, y carga de preconsolidación, a ustedes les sirve para determinar si están conceptualmente bien parados, en cuánto tiempo se puede consolidar un suelo y cuál es el valor de asentamiento por consolidación que pueden determinar un suelo. Eso se lo tienen o deberían tenerlo desde la teoría. Entonces, ¿qué fue lo que hice? De ahí en adelante es un poco tirarle unos tips para que ustedes se den cuenta cómo se determina el asentamiento total y el tiempo que le va a requerir ese asentamiento. Eh, yo le diría que, que ustedes lo estudien, o sea, le peguen una buena mirada para que entiendan y puedan correlacionar lo del laboratorio con la teoría. Pero bueno, lo dejo a criterio de ustedes. Las preguntas y todos llegan hasta la determinación de la carga de preconsolidación, ya sea en suelo normalmente consolidado o preconsolidado. Ya estaríamos en condiciones, Javi, no sé si querés pasar o si los chicos tienen alguna pregunta, que este es uno de los prácticos más ásperos respecto a la forma de presentación, porque sin equipamiento es muy difícil.
No, les decía que igualmente por los cortes que hemos tenido le voy a subir el video del año pasado, le voy a especificar que es en el 2000 y también este para que tengan dos videos para estudiar o ver. Si el material está, no me cuesta nada. Pero bueno, no tendría más nada que decir. Bueno, Eh, preguntemos si los chicos necesitan algo recuerden que en consulta y recuerden que pueden participar en el laboratorio, que creo que es lo más importante. Profe, buenas tardes. Sí, Le quería hacer una consulta que no me quedó claro cuando lo dijo. Eh, como la definición de suelo normalmente consolidado y suelo sobreconsolidado. sí. Si me lo podría repetir porque no alcancé a anotarlo y quería tenerlo ahí anotado. Te lo explico y después vamos a la gráfica. Si no, Ok, vos definís la carga preconsolidación. ¿Está? ¿Eso lo entendiste? sí, Bueno, si vos tenés una carga en tu suelo, tenés una carga o el suelo que vos estás analizando en su vida geológica, nunca ha recibido una carga mayor que esa. Todos los sistemas de presiones que tenés ahora son menores que la carga de preconsolidación. Ese es un suelo preconsolidado. En la medida que vas pasando el valor de preconsolidación, el suelo es normalmente consolidado. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que si un suelo está preconsolidado, seguramente vos tenés un rango de seguridad para tu diseño un poquito más holgado, digamos, tenés mayor seguridad de lo que estás haciendo porque el comportamiento de tu suelo ya pasó en algún momento por esa carga con que vos estás dimensionando, ¿me entendés? El suelo ha estado sometido a cargas mayores, quiere decir que tuvo una carga mayor y después se sacó y vos estás trabajando con una carga que es menor a la carga de preconsolidación. Quiere decir que el suelo ya tiene su historia geológica una carga mayor, entonces los asentamientos que posiblemente pueda obtener tu estructura no van a ser tan graves como si el suelo fuera normalmente consolidado, porque cuando el suelo va a ser sometido a cargas mayores de la preconsolidación, no sabes todavía cómo se va a comportar el suelo. ¿Te queda claro ahí? sí, profe, me queda claro. Es lo que se intenta representar con el rulo en el gráfico. Exactamente. Entonces, en el laboratorio, ¿vos qué haces? Porque vos no sabés, si vos lo mirás y no sabés, o sea, vos, por ejemplo, te miro de acá en una foto, ya sé que Javier, que vos sos Roberto, después está Jorge, entonces, pero en un suelo, vos no sabés si es un suelo preconsolidado o normalmente consolidado. Entonces, ¿qué haces? Para eso lo sometes a proceso de carga, descarga, carga, descarga, y ahí te vas dando cuenta en tu determinación de la carga de preconsolidación, listo, vos definiste la carga de preconsolidación. Entonces, una vez que tenés la carga de preconsolidación, decís, bueno, a ver, mi estructura, ¿qué presión le va a transmitir al suelo? Y esta carga, bueno, esta carga más la carga propia del suelo hasta llegar al nivel de fundación, esa va a ser tu presión actual. Entonces, tu presión actual vos la comparás con la carga de preconsolidación o la carga máxima histórica que ha tenido. Podés tener sorpresa, capaz que es mayor o capaz que es menor. Si es menor, listo, estate tranquilo. Pero si es mayor, alertate, o sea, profundizar tu análisis, ¿me entendés? Porque vas a someter al suelo a cargas que jamás has experimentado. Bien, bien, perfecto. Te hago una pregunta, ¿tu papá tenía una empresa constructora o tenés algo que ver con el Azzaroni? No, que yo sepa, no me ha dicho nada todavía. Todavía no, porque si no, bueno, dale.
Está bueno, no, pensé que sí, que tenía alguna relación. Ah, está bien, profe. Gracias por la explicación, ahí se entendió. Dale. Sí. ¿Cuál es tu Jorge, ¿cuál es tu apellido? Ah, Aguad. Ajá. ¿Algo del Federico? No. Federico Aguad. Dale. Mirá, nosotros estamos yendo, ahora estamos bastante tapados de trabajo. Te tendrías que anotar en el foro, ahí o se lo pasás a Javi y entonces ahí te contactamos con tu teléfono, lo contactamos a Adrián y Adrián es el que los va llamando para que empiecen a hacer cosas, ¿me entendés? Eh, Realmente si, Jorge, si no se ensucian, o sea, no hacen algún ensayo, es todo muy teórico y es difícil que les quede grabado algún procedimiento si no hacen laboratorio. En No el sé. foro estaría bueno, Ignacio, para que ¿Ah? también, que anote los datos en el foro. Que note, Claro, que diga, soy Jorge Aguad, me gustaría participar en algún ensayo de laboratorio y bueno, y ahí lo manejamos. Pero está bueno también para que los demás vean, ¿entendés? claro. Y a ver si ¿Qué nos ahí están pasó los... el año pasado, Jorge? Eran 100 tipos y se anotaron como 80. Fue una cosa imposible cumplirles a todos, ¿viste? Pero el año pasado y este año poca gente. Bueno, ahí con nosotros está cursando ahora Yaya, que trabaja con nosotros en el laboratorio y es otro mundo, o sea, él te lo puede explicar mejor. eh, Está haciendo laboratorio, también lo llevamos a campaña y es otra cosa, tanto los ensayos de campaña como los ensayos de laboratorio. Exactamente. De nada. Bueno, Javi, no sé si algún otro chico tiene en los chats, eran todas cosas de los presentes y eso, no era ninguna pregunta así profunda, ¿no? Sí, sí, no era nada de eso. Bueno, ahí les estoy subiendo, les voy a subir, como te dije, el Zoom del año pasado y bueno, me queda el trabajo práctico nomás que ver qué cambios le hago. Y bueno, y el lunes estaría la consulta, cualquier cosa. Dale. Este, bueno, chicos, gracias los que se quedaron conectados. Cualquier cosa, nos vemos en consulta el lunes. Saludos. Chao, Saludos. profe, Muchas gracias a gracias. ustedes. Chao, Chao, chicos. chao. Profe, Gracias. muy linda Hasta la luego, clase. profe. Hasta Gracias, luego. profe. Chau, chau.